Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Verso 36 al 38, hermanos, vamos a estar hablando que una pregunta que se le hace a Pedro, hermanos, aquí en el capítulo 13, verso 36 al 38, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 36, y le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? O sea, Jesús le respondió, hermanos. Pedro le preguntó, porque él le dijo, hermanos, bueno, ¿por qué nos hablas de esta manera? ¿Dónde vas a ir? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguiréis después. Por el momento le dicen, no me vas a seguir, pero después me vas a seguir. Esto demuestra, hermanos, que cuando uno muere, está en la presencia de Dios. Dice Pablo, hermanos, ausente del cuerpo, presente ante Cristo. Esto, ¿cómo se dice? Anula aquello de lo purgatorio, ¿no? Aquella gente que cree que hay que ir a un purgatorio. Esto surgió, hermanos, en los años de la gran ignorancia que había de la Iglesia Universal, que era la única iglesia que había. Hermanos, la Iglesia Católica sacó este invento para hacer mucho dinero, hermanos, de sacarlo del ¿cómo le llaman? Del purgatorio a las personas, porque se inventaron el limbo y el purgatorio, ¿verdad? Que la gente iba a un limbo y había que haber misas para poder sacar a la persona. Jesús le dice automáticamente, hace varias menciones. ¿Se acuerdan cuando estaba el de la cruz? Jesús le dijo, de cierto te digo que ahorita mismo estarás conmigo en el paraíso, en el momento. No le dijo después de que se salga del purgatorio y del limbo y todas esas cosas. No, le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquí también le dice, donde yo voy tú no puedes ir, pero me seguirás después. Pablo dice, ausente del cuerpo, presente ante Cristo. ¿Ok? Entonces, verso 36 dice, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, vos no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Mire Pedro lo que le dice, y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Hermanos, Pedro era bastante, hermanos, atrabancado para hablar, como muchas veces nosotros somos atrabancados para hablar, ¿va? Y Jesús le respondió: tu vida, mire, Jesús le dice, le pregunta, haga esta pregunta, como le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Le dice, mi vida pondré por ti. Y él le dice, ¿tu vida pondrás por mí? ¿No será al revés? Yo pondré la vida por ti. Pero Jesús suena sarcástico aquí. ¿Tu vida pondrás por mí? Le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto quiere decir, hermanos, que todo lo que usted hace en la vida, Jesús ya lo sabe. Le dice, antes de que cante el gallo, ¿a qué horas canta el gallo, hermanos? Yo no sé si usted sabe esas cosas. Papá, ¿a qué horas canta el gallo la primera vez en la madrugada? Como a la 1 de la madrugada. Okay. ¿Saben, hermanos, que ese era el reloj de las personas antes? El gallo. Sí, hermano, antes no había la alarma, ahora tiene alarma por todos lados y aún así se despierta usted, ¿va? Pero ponen como 20 alarmas en el reloj, va, pi, 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 cada 10 minutos, hermano. Yo a la primera alarma, pum, me paro porque digo yo, si estoy poniendo la alarma cada 10 minutos, hermano, aprovecho mejor los 10 minutos, lo duermo y me paro cuando ya estoy listo, y ya me voy. Pero hay gente que está poniendo la alarma de 10 en 10 en 10, hermanos, y dura hasta 1 hora así, imagínense. Bien pueden aprovechar esa hora de dormirla, hermano Juan, de un solo. Mire, el diálogo de Jesús con Pedro, hermanos, lustra entonces
eh, el alcance del amor que tenía Pedro con Cristo, porque Pedro estaba siendo sincero, hermanos, cuando le dijo, yo daré la vida por ti. En ese momento, Pedro estaba siendo sincero, pero Cristo conocía su corazón. La emoción de Pedro decía, yo daré la vida por ti, pero el corazón de Pedro decía otra cosa. Me dice el pastor Taylor un día, pastor, me dice, ¿sabes lo que es más triste? Cuando hay gente que tú amas, estimas, me dice, y te van de la iglesia y ni siquiera un adiós te dicen. Me dice, los edificaste, los fundaste, les enseñaste, y de repente me dice, por un destornudo que tú hiciste, me dice, se fueron. No te dijeron bye, no te dijeron nada. Me dice, eso duele. Hermanos, a veces la gente hace decisiones con el corazón, hermanos, y no con la mente. Pedro estaba haciendo una decisión emocional, basado a todo el tiempo que había pasado con Cristo, y le dice, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dice, ¿tú vas a dar la vida por mí, Pedrito? Hermanos, podemos entonces, hermanos, encontrar aquí la intención que tenía Pedro, pero que su corazón, hermanos, estaba muy lejos en realidad de querer cumplir esa gran verdad. Más adelante vamos a ver eso. Miramos que los discípulos, hermanos, les costaba entonces entender el plan de Cristo. El plan de Cristo, hermanos, era que tenía que morir. Ya varias veces Cristo les había explicado de que Él tenía que morir. Pero los discípulos, hermanos, no estaban dispuestos a entender o dispuestos, hermanos, a aceptarlo. La idea, hermanos, de los apóstoles y la idea de los religiosos que existían en aquel tiempo era de que Cristo venía a reinar para siempre. Es más, la idea era de que Él venía a derrocar al imperio romano y a quedarse, hermanos, como rey. Pero ese no era lo que Cristo había venido, hermanos. Bueno, no habían entendido las escrituras. Vamos a ir aquí a Mateo, capítulo 16, versos 16 al 17. Amén. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro ya había entendido, hermanos, quién era Cristo, pero aún así, hermanos, no entendía el plan. Hermano, ¿cuánto le ha pasado a usted que en su vida cristiana va creciendo y va entendiendo cosas y como que de repente, hermano, se le abre el oído y usted dice, y usted quisiera compartirlo con los demás, hermanos, los que usted acaba de entender, pero poco a poco se le va revelando cosas a uno, hermanos, que uno se siente contento de lo que Dios le está revelando a cada uno de nosotros. Pedro, por medio del Espíritu Santo, él ya había entendido, hermanos, que no... que Cristo era el Hijo de Dios, y él le dice, bueno, esto no te lo reveló, le dice, ni carne ni sangre, sino que te lo reveló el Padre. Capítulo 16, verso 21 al 23. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, hermanos, en el verso 16, verso 17, le dijo, tú eres el Cristo. En el verso 21 y 23, Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén para que padezca, o sea, la muerte. Viene Pedro y le dice, Señor, no vayas, ten compasión de ti. Hermano, ¿había entendido Pedro el plan? No había entendido el plan. Mire, hermano, y apóstoles, y a veces, usted, hermanos, también a veces le cuesta ir entendiendo poco a poco el plan de Dios. Así que no se preocupe si hay muchas cosas que no las entiende. Porque con el tiempo va a entender. ¿Le faltó otro verso, hermano? Sí. El verso 23. A ver. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted si Jesús le dice eso a usted? ¿Cuántos hubieran ido de la iglesia? ¿Cómo le dijo a Pedro?
Satanás le dijo. Y no solo le dijo Satanás, me eres estorbo, le dijo. Imagínense, un apóstol le dijo, me estorbas, Pedro. Estás estorbando el plan de Dios. Hermanos, Pedro no había entendido y le acababa de decir de que él era el Cristo. Ahora en el verso 21-23, hermano, le dice, tal cosa no te suceda. Mejor vete a Lake Tahoe, vete a pasear a otro lado, escóndete. Empezó a darle otras ideas. Mateo 17, 22 y 23. Amén. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Miren, hermanos, Jesús no les ocultó cuál era el plan. Jesús les explicó cómo y qué iba a hacer. Ahora, ¿qué pasó cuando mataron a Jesucristo? Se salieron y se fueron, hermano. Se dispersaron. Pedro dijo, bueno, me voy a ir a pescar. Otro se fue, hermano. Mire, hermano, si usted cree que usted es cabeza hueca, también aquellos eran cabeza hueca, hermanos. Uno como que le cuesta entender. Nos ha costado entender a veces el plan de Dios. Hermano, a veces hasta empezamos a dudar. ¿Vale la pena estar en la iglesia? Hermano, un día que pierda, dijo un pastor, ese mensaje ya no lo vuelve a escuchar. Te lo perdiste. Por eso, hermanos, Jesús, la Biblia dice, hermanos, que cada día son nuevos y cada bendición, hermanos, cada día trae su propia bendición. Entonces, el mensaje de ahora, hermanos, no lo vuelven a escuchar, a menos que realmente lo escuchen en el, ¿cómo se llama?, en YouTube, pero muchos yo sé que ni ahí lo escuchan, ¿verdad? Si aquí, hermanos, están durmiendo, imagínense en YouTube, hermanos, se van a dormir más todavía, ¿va? Cristo les empezó a explicar, hermanos, yo tengo que padecer. Cristo nunca les escondió. Mateo 20, versos 17 al 20. Amén. Mientras Jesús subía a Jerusalén, en el camino llevó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los judíos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En ese momento, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Miren lo que le pidió, hermanos. Léame, hermana, qué es lo que le pidió. Miren, estaba anunciando de que se iba a morir. Esto no lo oyó ella. ¿Por qué no lo oyó ella? Porque no estaba ahí. Porque ella no estaba ahí. O sea, solo dice se llevó aparte los discípulos. Pero luego de esto se acerca la mamá y ¿qué le pidió? Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira, hermano, ¿qué quería la mamá? ¿Lo haría por buena o por qué quería? Por ego, ¿ah? Deja que uno, mi hijo, se siente a la derecha y el otro se siente a tu izquierda, Señor, para que reinen contigo. Hermano, le digo que hay mucha gente que sigue a Cristo y no entiende por qué lo sigue. Hay gente que ha durado 30 años en el cristianismo, hermano, y no sabe ni por qué va a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia, hermanos, como el elefante. Ya se va a ofender la gente, ¿va? ¿Sabe cómo es el elefante? El elefante, hermano, lo amarran alrededor de un hierro, hermanos, o un caño y da vueltas ahí, y después le quitan la cadena, hermanos, y sigue dando vueltas alrededor todo el tiempo. Muchos cristianos vienen a la iglesia, hermanos, porque se vuelven rutinarios de venir a la iglesia. No porque sientan una devoción de venir a la iglesia, no porque sientan gozo estar aquí congregados, hermanos, sino porque se llegó lunes y se llegó sábado y hay que estar en la iglesia. Qué triste es eso. Porque ya solo se volvió, hermanos, en una rutina, nada más. No siente deseo la persona. Cristo les habló abiertamente, les dijo, yo voy a morir, hermanos, no les hablaba, al principio les hablaba en parábolas. Pero a ellos les habló directamente y aún así, hermanos, no entendían.
Mire Marcos capítulo 9, versos 31 y 32. Amén. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. ¿Qué es lo que pasaba? No entendían. Hermano, mire, cuando murió, había tomado aparte, hermanos, a los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los primeros que fueron al sepulcro a ver si había resucitado? Las mujeres. Y a ellas, a ellas habían oído, hermanos, pero no habían entendido. Ellos iban ¿a qué? A llorarle, a llevarle incienso, a llevarle algo, hermano, pero no sabían. Hermanos, las mujeres fueron las primeras que se atrevieron. Los apóstoles, hermanos, Juan, ¿cómo se llama? Tomás hasta se desapareció, hermanos. Unos que iban, hermanos, camino a Emaús, otros andaban desparcidos, hermanos. ¿Por qué? Porque no habían entendido. Hermano, qué triste es, 3 años y medio Cristo les pasó explicando la palabra y no entendían. Y eso pasa con nosotros también. Levanten la mano los que tienen más de 5 años de ser cristiano. Más de 5 años. Los que tienen más de 10 años de ser cristiano. Más de 1 año. Todos, ¿verdad? Debería. ¿Entendemos todo? No, no lo entendemos todo. ¿Venimos dispuestos a entenderlo? Ese es el problema. Vengamos dispuestos a entenderlo. Hermano, venga con una mente dispuesta a aprender. Hermano, cuando usted va a la escuela, usted va dispuesto a aprender. Lleva su cuaderno y todo eso, hermano. A la iglesia hay que venir con esa misma actitud. Aprender. ¿Qué voy a aprender ahora? Un hermano dejó de venir a la iglesia porque dijo que aquí no iba a crecer. ¿Sabe por qué? Porque él quería hablar en lenguas. Y como Mimi no habla en lenguas, hermano, cuando canta, pues él no iba a crecer. Mire la ignorancia que hay, hermanos, en la gente que ahora le llama a crecer, ser cristianos fuertes. Cuando yo quiero crecer, hermanos, yo voy a estudiar, voy a tomar tiempo en mi casa, voy a tomar mi tiempo en la iglesia. Mi esposa es testigo, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, yo me llevaba el pastor, hermanos, casi todos los días a mi casa. Hermano, a él le gustaba tomar soda, le compraba de esos litros grandotes, hermano, le servía comida, hermanos, y a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada le iba a dejar a su casa. Hermano, yo diario lo tenía en la casa. Yo le exprimía todo lo que él tenía, hermanos, todo lo que él me podía dar, yo se lo sacaba. Y a mí, hermano, ni siquiera por teléfono me llaman para preguntarme algo. No, hombre. ¿Sabe qué le digo a los cocineros? Le digo, aprovéchame. Saca todo lo que quieres de mí, te lo voy a dar, pero cuando tú estés dispuesto a querer aprender. No te lo voy a dar porque yo quiero dártelo, te lo voy a dar porque cuando vea tu entusiasmo que quieras aprender, te voy a dar todo lo que yo tengo. Muchacho, hermanos, que miraba su entusiasmo, traía su libreta, apuntaba, deje yo lo hago, a ver yo lo hago. Hermano, ahora es chef en el Río, el Casino Río en Las Vegas. Me llama, me dice, jefe, gracias a usted, ahora soy un chef. Hermanos, ¿por qué? Porque lo que le di más lo que de él tiene, o sea, porque uno tiene más también de uno. Hermanos, uno tiene mucho que ofrecer. Pero si no están interesados, no hay que dárselos. ¿Por qué? Porque no están interesados en recibirlo. O no es el tiempo, ¿verdad? Hermanos, yo a este hermano todos los días, véngase pastor. Hermano, ya hablamos, miren, no hablábamos de otra cosa, no hablábamos del Barcelona ni del Real Madrid ni nada de eso. Hablábamos de puro la palabra de Dios y me sacaba y le sacaba, hermano, todos los días. Yo creo que mi esposa la tenía aburrida, hermano, porque todos los días tenía al pastor ahí. Lucas 24, 1 al 7, por favor. 18, 31, 34. Amén.
Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Qué triste, hermanos, que les repetía, les decía, y no entendían. Hermanos, qué paciencia la de Cristo, y sabe que Él tiene todavía esa misma paciencia. Note, Cristo lo sabe todo, sabía todo lo que iba a suceder, hermanos. Los ángeles, hermanos, tuvieron que interceder recordándoles lo que Cristo les había dicho, porque no habían entendido. Mira aquí en Lucas 24:1 al 7. Amén. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Hermana, ¿iban con la esperanza de que iba a resucitar o a qué iban? Iban a que hueliera bien el cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no alcanzaron eso a hacer? ¿Se acuerda el viernes? Porque el viernes fue, ya iba a llegar el día sábado, hermanos, porque el sábado no empieza como nosotros, que empieza a las 12, para ellos empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, ya se estaba llegando la hora, hermanos, y no alcanzaron a hacer ese ritual de hermanos, echarles el aroma, el perfume, y las mujeres no fueron a ver si estaba resucitado, sino fueron a eso. Siga, hermana. Como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Miren, hermanos, los ángeles tuvieron que intervenir para recordarles que ellos iban recordarles lo que les había dicho. Hermanos, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que Dios le ha prometido algo y usted se olvida? Una de las cosas que tenemos, hermanos, es cuando estamos pasando por medio de los problemas. ¿Sabe que Dios ha prometido sacarlo por medio de los problemas? Y nosotros andamos angustiados. Jesús dijo, hermanos, en el capítulo 15, dijo que no nos angustiáramos. Yo he vencido al mundo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ahora que Trump quiere sacar a la gente y todo, hermano, olvídese. Mire, si usted está en las manos de Dios, no hay diablo que lo toque a usted. Y si lo sacan, no es porque el diablo lo va a sacar, es porque Dios lo va a sacar. Y aunque usted no quiera, Dios lo va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque tal vez quiere bendecirlo en otro lado. No llore. Usted está en las manos de Dios. Olvídese, hermano, de lo que el mundo quiere hacer. Olvídese de eso. Acuérdese de las bendiciones. La Biblia dice que estamos en sus manos, hermano. Y de mi mano, dice, nadie me las arrebata. Entonces, ¿por qué se nos olvida? Es natural. En la angustia, en la desesperación, nosotros hacemos todas estas clases de cosas, hermanos, y se nos olvida. Pero recordemos, Jesús dijo, recuerden, yo he vencido al mundo. Entonces, alegres, hermanos, de que Jesús ha vencido al mundo. Jesús también, hermanos, les anunció, hermanos, a los líderes también de que esto iba a suceder. Y los líderes no creyeron. Algunos se recordaron y dijeron, acuérdense, dijo que iba a resucitar. Manden a poner unos soldados para que no vayan a decir de que después llegaron los discípulos y lo robaron. Hermanos, unos se acordaron, pero en forma de, a lo mejor, no porque le hayan creído,
Mire el que dice Juan, capítulo 8, verso 21. Amén. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Mire, hermano, a los líderes religiosos les dijo, no pueden venir. A Pedro le dijo, después estarás conmigo. ¿Qué diferencia, hermano? Y esto es a los líderes de Israel en aquel tiempo, los sacerdotes que estaban, le dice, ustedes no van a venir, ustedes van a morir en su pecado. Y a Pedro le dice, donde yo voy no puedes ir, pero después vas a estar conmigo. A él le asegura que va a estar con él, hermanos, pero estos religiosos no. Capítulo 7, verso 34 del libro de San Juan. Amén. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. A Pedro le dice que sí, a ellos le dice que no pueden por el momento. Pedro le dice, mi vida pondré por ti. Jesús le dice, ¿tú vas a poner la vida por mí? Mateo revela, hermano, la respuesta de Pedro. Y vamos a ver aquí, hermanos, porque también los otros evangelios hablan de este acontecimiento. Mateo 26, 33. Amén. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Y quién fue el primero que salió corriendo, hermano? Hermano, a veces que usted está bien fuerte, hermano, pero se le aguadean las piernas con cualquier cosita. Pedro, cuando tuvo que haber sido valiente, se le aguadaron las piernas. A veces necesitamos ser valientes, hermanos, y se nos olvida que Cristo está de nuestro lado. ¿Cuántas cosas no miró Pedro que Dios hizo, hermanos? Y se le olvidó que andaba con Cristo. Le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, en ese momento había confiado, había confirmado, pero en el momento que salió corriendo se le olvidó que Cristo era el Rey. ¿Cuántas veces nosotros oímos y creemos, hermanos, que Dios tiene control en todo, pero en el momento de la angustia salimos corriendo? Se nos olvida, hermano, que Cristo tiene en control todo. Marcos 14:31. Amén. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Al oír a Pedro, lo contagió a los demás. Dijo, Tomás, hermanos, porque ahí dice todo, ¿va? Tomás, ¿y qué era Tomás? Incrédulo. Yo también, Señor, voy a morir por ti. Le digo que a veces cantamos cantos, hermanos, que en realidad son mentiras. Señor, yo te amo, yo te adoro. Hermanos, y la verdad, es solo un canto, porque son poca la gente, hermanos, que está dispuesta a adorar a Dios hasta en el último momento. Es poca, hermanos. Me tocó ver un hermano que a su edad, hermanos, yo nunca lo oí hablar de un chisme, nunca lo oí hablar de nada. Un señor grande. Claro, a esa edad, hermanos, ¿cuántos han oído un chisme de mi papá, hermanos? Como que se le quita lo chismoso cuando está viejo uno, ¿verdad? Ojalá, hermano, crezcamos, ¿no? Miren, los señores grandes ya no cuentan chisme, hermano. Se les olvida ya, saben de que eso no trae ninguna bendición. Este hermano, me acuerdo que se acercó una vez y me dijo, ¿usted va a ser pastor? Dije, este hermano está deliriando. Tenía yo como 2 meses o 3 meses de ser cristiano. Me dijo, Dios me acaba de mostrar que usted va a llegar a ser pastor. Y yo dije, este hermano. No hablaba otra cosa, hermanos, que puro de la palabra. Y este hombre, hermano, feliz de la vida. ¿Sabe? Cuando este hombre murió, cuando él, hermanos, en su momento de entregar su corazón, se recostó sobre un árbol, hermanos, ahí en Lake Tahoe, y lo encontraron con una sonrisa. Hermano, qué importante es saber que aun cuando ya me estoy muriendo, tengo que adorar a Dios. Pedro, Pablo, todos estos hombres, hermanos, cuando Pedro ya entendió, hermano, cuando ya lo iban a matar, dijo, ya se me llegó el momento. Se acostó y dijo, pues mañana me matan, siquiera duermo tranquilo ahora. ¿Cómo hubiera estado usted? Pedro, hermanos, tuvieron que pullarle las costillas para despertarlo.
Pablo, hermanos, encadenado y adorando a Dios. Nosotros libres y encadenados nuestra boca, hermano. Parece que tenemos un candado en la boca y no podemos alabar a Dios. A veces estamos más presos que Pablo en la cárcel y Pedro estaba más libre que nosotros en la cárcel. ¿Por qué? Porque nos cuesta adorar. A Dios se le canta con libertad. ¿Cómo somos? Somos libres, aunque estemos presos, hermanos, adoremos a Dios. Amén. Gloria a Dios. Lucas 22:33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire, cada uno lo presenta de diferente manera. ¿Diría todo esto Pedro, sí o no? Sí, sí lo dijo. Lo que pasa es que cada uno escribió diferente manera. Fíjese que en otro evangelio, en Lucas nos dice, hasta la cárcel iré. En nosotros no nos menciona esto. Pero Lucas dice, hasta la cárcel iré. Marcos nos menciona algo que Mateo y Juan no mencionan, que contagió a los demás a decir, yo también voy a morir por ti. Hermanos, al oír Pedro esto también, hermanos, contagió entonces a los demás y esto, hermanos, realmente lo que hizo solo traer una emoción a las demás personas. ¿Qué pasó entonces, hermanos, cuando arrestaron a Jesucristo? ¿Qué pasó? Hermano, el gallo cantó. Aunque Pedro, hermanos, le falló la promesa que estar ahí hasta la muerte, hermanos, de todas maneras Pedro cumplió morir por Cristo. Y es más, Pedro, hermanos, según nos cuenta la historia, Pedro no quiso morir como Cristo. Pedro a la hora de morir, hermanos, ya era un hombre veterano, un hombre grande de edad. Dijo, yo cómo he de morir como mi Señor. Cristo murió, hermanos, en la cruz con las manos abiertas. Pablo pidió que lo voltearan boca abajo. Hermanos, ¿por qué? Porque dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. No soy digno. Ahora Pedro ya había entendido. Hermanos, hay cosas que usted no las entiende y hay un libro bien importante, hermanos, se llama ¿Cómo crece Pedro? Y si usted lee ese libro, hermanos, usted va a ver que Pedro, la transformación de Pedro, hermanos, incluso Pedro era medio chismosito a veces, hermanos, era niño en varias cosas y un apóstol, hermanos. ¿Se acuerda cuando comía con los gentiles? Pero llegaban los judíos y se iba con los judíos porque le tenía miedo a los judíos, hermanos. Pero nomás se iban los judíos y empezaba otra vez a comer con los gentiles. Y Pedro le dijo, y Pablo le dijo, hipócrita le dijo. Hermano, pobre Pedro, siempre lo andaban regañando muy feo, hermano. Imagínense. Y no se le negó. ¿Y sabe quién era el líder, hermanos? Pedro. No era Pablo, era Pedro. ¿Y cómo le dice el discípulo? Hipócrita. Por eso Pablo dice, amonestados los unos a los otros, hermanos, usted se puede llamar la atención en el amor. ¿Por qué le llamó la atención Pablo? Porque le amaba a Pedro. Le dijo, no hagas caer a los demás en esto. Este es tu juego. Por eso si usted ama a su hermano, llámele la atención en algo. Lo ve hacer algo, dígale, pero por amor, no venga de chismoso y le cuente a otro. No que le, fíjate que vi a fulano de tal allá. Tenga cuidado, que se arman los chismes. Mateo 26, 56, luego 69 a 75. Amén. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ok, una pausita. ¿Qué pasó con Pedro? Todos los discípulos, hermanos, lo abandonaron. Hermanos, esto ha sucedido con muchos pastores también. Nomás arrestan al pastor, hermanos, y se termina la iglesia. Hermanos, la fe no debe estar en un pastor. La fe tiene que estar en Cristo Jesús. Porque el que murió por nosotros es Cristo en la cruz del Calvario, no un pastor. Hermanos, la gente salió huyendo y dejaron abandonado a Cristo, arrestado, y salieron huyendo. No que hasta la cárcel, no que hasta la muerte. Hermanos,
¿Y sabe qué? Hay gente que le dice al pastor, pastor, yo estoy con usted en todo. Hermanos, son los primeros que dan la vuelta y se van. Son los, hermanos, yo lo he visto muchas veces. Pastor, hagamos esto y que yo estoy con usted y que no sé qué. Hermano, y no ha pasado ni 6 meses cuando ya se dieron la vuelta. ¿Por qué? No, hermanos Pedrito le vamos a poner, ¿va? Verso 69 a 75. Afuera en el patio, no, perdón. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, ¿también tú estás con Jesús el Galileo? ¿Estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue. Ok, una pausita. Mire, hermano, primer negada. Le digo, ¿tú estabas con Jesús? No, ni lo conozco. Hermanos, ¿usted es cristiano? No, nunca he ido a una iglesia. Pero como que me suena cristiano usted. Es que soy bien educado yo. Por eso a lo mejor me sueno como cristiano. Sí, hermano. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, ¿también tú estabas con Jesús el Nazareno? Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Mire, hermanos, ¿qué hizo? A ver si no le hizo como le hacen muchos hermanos. Hermano, por esta, hermano. Jurando, ¿ah? Sigue, hermana. Un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a Pausita, ese hermana. hombre. ¿Llegó a qué? A maldecir. Wow, mi hermano, hasta escalofrío me dio porque ¿cómo puede llegar uno a eso? Maldijo a Cristo. ¿Para qué? Para que le creyeran, porque ya le había dicho, hermanos, no sé quién es ese hombre. Ahora dijo, voy a tener que maldecirlo para que vean de que yo soy capaz de maldecir a Cristo. Y dijo, no lo conozco. Hermanos, mira hasta dónde llegó Pedro. No solo lo negó, maldijo a Cristo, hermanos. Mira, hay gente que puede llegar a maldecir a Dios, hermanos, por salirse con con la de ellos. Sigue, hermana, por favor. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Mira, hermanos, se acordó de lo que Cristo le había dicho y a lo mejor Cristo hasta lo miró, hermanos, porque estaba cerca. Y con aquella mirada le había dicho, te lo dije. Hermano, qué importante es nosotros tomar decisiones serias y no tomar decisiones, hermanos, atrabancadas donde dice uno, yo quiero hacer esto. Pedro tenía buenas intenciones en su corazón, pero en su mente no, hermanos. En su mente él entendía, hermanos, está mi vida primero antes de que Cristo. Si él decía que sí era uno de ellos, ¿qué iban a hacer con Pedro? Lo iban a arrestar, tal vez lo iban a apalear, tal vez lo iban a matar también. ¿Y qué ha dicho Pedro? Ahorita todavía estoy joven, yo para morir, ¿va? Mejor lo maldigo. Mejor lo niego. Razones tendría muchas Pedro en su cabeza, hermanos, por qué fue que negó a Cristo y llegar a maldecirlo. Hermanos, a veces nosotros no solo lo maldecimos, menospreciamos a Dios. Para que usted no vaya a la iglesia, le voy a dar un trabajito ahí de tarde. Y la gente, hermanos, no viene a la iglesia. Hay pastores que estoy trabajando de tarde. Yo no le digo nada, hermanos, que haya donde su trabajo le requiera salir tarde. Pero porque usted, hermanos, agarra un trabajo de tarde, porque quiere trabajar de tarde, hermanos, ya entonces tiene problemas.
Dios, hermanos, no es su primer lugar en usted. Y ese puede sonar un poco duro y podrá decir usted, pastor, es que usted no entiende. Nosotros tenemos necesidad. ¿No es grande Dios, hermanos, para que le dé lo que realmente usted necesita? Mire, hermanos, si los musulmanes, hermanos, no trabajan ciertos días, los sabatistas, cuando ellos buscan trabajo, ellos dicen, yo no trabajo el sábado. ¿Y sabe qué? Le respetan el sábado. Y nosotros los cristianos, ay no, en que sea de trabajo, yo necesito trabajo, hermano. ¿Cómo sabe usted si Dios le tiene preparado algo mejor? Pero el problema, hermanos, es que nosotros creemos que nosotros tenemos las soluciones en las manos. Es que yo soy bien inteligente, yo me preparo para el futuro, hermano. El que lo tiene preparado para el futuro es Dios. El que le tiene preparado, hermanos, las bendiciones a usted es Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte, hermanos. Aleluya. Dios tiene en control, hermanos, y Pedro no había entendido eso, pero después lo entendió. Yo sé que muchos de nosotros tal vez no lo entendemos ahorita, pero ojalá lo entendamos pronto. Ojalá no sea muy tarde, hermanos, cuando usted lo viene aprendiendo. Yo, desgraciadamente, hermano, conozco hermanos que ya tienen muchísimos años, ya 15, 20, 30 años, hermanos, y todavía no han aprendido. Hermano, ponga toda su confianza en Dios. Créale. No seamos emocionalistas, hermanos, donde le digamos nosotros como Pedro, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti, y Jesús le diga, ¿que vas a dar la vida por mí? Eso le dijo a Pedro, tú vas a dar la vida por mí. Yo pensé que era al revés. Pensé que yo iba a dar la vida por ti. Pero Pedro era muy inteligente, hermanos. Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.